minutos. El primer café en Cooperativa es presentado por Las ideas pueden cambiar el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Acer, con todo el poder de los procesadores Intel Core. Y GAES, líder mundial en Hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 16 grados la temperatura actual, 23 la máxima que se espera para hoy. Ya estamos en el primer café que hoy lo vamos a compartir. El otro día alguien me dijo, a la salida de un concierto, me dijo, a mí me gustan los martes, esos 3 pesos pesados que tienes ahí. Y yo le dije, ¿lo dijo por Andrés? No, yo le dije, dijo, no, ya, para que vean ustedes, ¿eh? ¿A quién me refiero? A Andrés Chadwick, presidente de la Fundación Avanza Chile. Buenos días, Andrés. Buenos días. También estamos con el presidente del Instituto Igualdad, Camilo Escalona. Buenos días. Y también estamos con el consejero nacional de la democracia cristiana, Gutenberg Martínez. No se olviden nunca mi faceta académica, rector de la Universidad Miguel de Cervantes. Es que yo no hago publicidad. No es publicidad. No, rector. Sí, por supuesto. Rector de la Universidad Miguel de Cervantes. Es que como estoy ante dos políticos, tengo que señalar. No, si usted no es político. Por eso. Sí, claro. Destacado académico. Claro. Por eso, de la plaza. Ámbito local. Oye, también nos acompaña cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. El aumento del gasto público puede tener un efecto positivo sobre el PIB. Cada peso extra que se gaste podría transformarse en un peso más a nivel de toda la economía. Sin embargo, esto depende de la situación financiera de un país, de su nivel de corrupción y de cómo se gaste ese dinero extra, tal como plantea un artículo muy interesante de la publicación web Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, ¿qué les voy a decir? Yo creo que se encendió un poco el ambiente, ¿no? Ay, me asusta. Yo lo miro y lo tomo en serio, además. Ayer ya algo comentábamos en el primer café, pero todavía no había tenido toda la consecuencia, porque estaba recién publicada la entrevista de Evelyn Matei, que generó muchas reacciones también, porque fue apoyada por el presidente de la UDI, por Andrés Chadwick también. No, sí, él asesoró. ¿Sí? Andrés siempre ha formado parte del comité creativo de Evelyn Matei. Por eso me estaban pidiendo asesoría los dos afuera. Claro. A ver, voy a recordar por si alguna auditora no lo alcanzó a saber. La ex candidata a la presidencia Evelyn Matei, en una entrevista al diario El Pulso, dijo que la principal falencia del gobierno es la presidenta, que la presidenta que vamos a tener un desastre en los próximos 4 años y medio, que la presidenta no sabe nada de nada, que no sabe en qué mundo está viviendo, que los ministros de Hacienda y de Educación son unos tontos, que ahora entiende por No se qué... puede decir tanta verdad. Ambos son unos lesos, dijo, que por amistad, dijo tontos y lesos, que por amistad o porque se creyeron Superman o qué sé yo, aceptaron ser ministros en condiciones en que solamente lo podían hacer pésimo, que también dijo que no ve un cambio de posibilidad en el rumbo del gobierno. Bueno, en fin. ¿No hay un programa de televisión que es por una cosa de chiste, una cosa así como en un canal no, en la noche? A ver, pero yo no creo que... Ayer se trató en este primer café y de hecho, por ejemplo, Ernesto Toni dijo, no vale la pena ni comentarlo, no sé qué, pero yo creo, como observador desde afuera, que sí ha tenido un efecto, puesto que la UDI ayer en su reunión
Si hubiera sido ella sola, pero hay un partido como la UDI que dice, sí, ella ha dicho verdades, ¿no es cierto? Ernesto Silva lo dice, también lo dijo Andrés Chadwick. Entonces, yo quisiera empezar con Andrés Chadwick. Sí. Primero, dos preguntas, el fondo y la forma. ¿Se puede hablar de la presidenta de la República de esa manera? ¿Tiene algún efecto o puede minar, como leía también una columna hoy, las instituciones o el clima republicano? El principio republicano. Cecilia, como tú dices, podemos partir por la forma. Conocemos a Evelyn Matei y ella es una persona que podríamos decir que habla sin pelo en la lengua y ha sido siempre franca, directa, clara y con mucho coraje porque asume su dicho. Pero, y en ese sentido, también conocemos su espíritu. Aquí no solo yo, que he sido compañero de ella y amigo, sino que también tanto Camilo como Gutenberg que han estado con ella en el Parlamento. Y el espíritu de la Evelyn siempre apuntan a críticas de carácter político, no a situaciones de carácter de descalificaciones personales. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que importa? Lo que yo pienso y lo que he dicho es que ella está apuntando a un tema de que en distintos estilos, en distintas formas, en distintas palabras, se está hoy día puesto sobre la mesa, que son los problemas de conducción política que hoy día se está teniendo por parte del gobierno, los problemas que ha traído consigo las reformas ejes, la forma como se está conduciendo, los problemas que hemos visto y que se han reiterado al interior de la nueva mayoría. Entonces, la presidenta recientemente señala de que ella está muy dispuesta y abierta a todo lo que es un diálogo, conversación y escuchar en materia de reforma educacional, pero a renglón seguido da instrucciones para que el proyecto en el Senado, que es la instancia en que eso se debiera realizar, se despache con urgencia. Entonces, el tema de fondo, y se ha expresado no solo desde la oposición, se ha expresado desde distintas voces al interior de la nueva mayoría, es que hay un déficit de conducción política que se está haciendo bastante notorio en este momento. Y eso además se ve reflejado en un problema que obviamente el gobierno tendrá que saber evaluarlo, que las distintas encuestas de opinión pública están señalando una disminución de la adhesión a la presidenta, al gobierno, a la reforma, en donde los rechazos ya han superado las aprobaciones y que reflejo precisamente de este problema de conducción política. Hoy día se habla de cambio de gabinete no como un hecho, sino que cuándo se va a producir. Sí, por lo tanto, obviamente que el tema de fondo está ahí. Y yo creo que después de las palabras de Evelyn Matei, siento que ha habido una suerte de sobrereacción, porque aquí no está en juego la institución de la Presidencia de la República, ni algún elemento desestabilizador, por favor. O sea, este es un país demasiado sólido y la Presidencia de la República es una institución demasiado fuerte. Nuestra democracia está muy bien asentada como para que una expresión de crítica política se le trate o se sobrereaccione de la forma como se ha hecho. Incluso algunos haciendo alusiones a formas de enfermedad, que eso ya es como un poquito extremo, hablemos sin eufemismo. Usted se refiere a Osvaldo Andrade, que dijo que una forma de locura. Sí. Ahora, que una frase que a mí me llama la atención, cuando ella dice, estoy impresionada de la incapacidad de la presidenta y ahora entiendo por qué nunca quiso debatir nada de fondo, porque no sabe. Eran todas evasivas y lugares comunes. No sabe nada de nada. Bueno, yo pienso que Evelyn Camilo Matei tiene una escasa memoria porque también la administración del presidente Piñera tuvo una bajísima popularidad en un cierto momento de su gestión, ¿no? En el marco del régimen presidencial es una situación que puede ocurrir. La popularidad del presidente Piñera, que llegó a más de 60 en el momento del rescate de los 33 mineros en Atacama, se derrumbó a menos de 30 en cosa de meses, ¿no? Y a nadie se le ocurrió decir en la oposición de entonces que el presidente de la República, Sebastián Piñera, no sabía nada de nada. Ya a ninguno de nosotros se nos ocurrió hacer una descalificación personal del tipo que ejecuta ahora la ex senadora Matei y ex candidata presidencial. Y creo que su razonamiento al final está fuera de la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido que el régimen presidencial chileno opera sobre la base que
la ciudadanía elige por un periodo determinado, en este caso 4 años, el presidente de la República, y el sistema político funciona a partir de esa realidad, y pretender desconocer el resultado de la elección presidencial, en los términos además en que fue ese resultado de la elección presidencial. Ella no debiese olvidar además que ella fue la persona que compitió con la actual presidenta, ¿no? Y un mínimo de sentido común le aconsejaría no hacer ese ataque personal, en la medida en que la actual presidenta sacó 62% y ella 37%. Es decir, no puede evitar que la opinión pública vincule su propia situación personal con sus dichos. Y en consecuencia la exigencia de cuidado a una persona que está en esa situación es mayor que para otra persona cualquiera. Es una manera también de decirle a quienes votaron por Bachelet que votaron por alguien que no sé, que no sabe nada. Yo concluyo diciendo de que el régimen presidencial en nuestro país opera sobre la base del liderazgo que la ciudadanía elige, que sus colaboradores son los ministros, que estos asumen las orientaciones, la conducción que emana de la presidencia de la República, y que esas bases del sistema político en nuestro país operan desde 1925, desde que se instaló la Constitución que reemplazó el sistema parlamentario, y que no existe ninguna posibilidad que se puedan transgredir en el marco de un periodo presidencial esa realidad política, y en consecuencia me parece que están fuera de la realidad las insinuaciones de la ex senadora Matei. A mí lo que me parece es que simplemente yo no acepto entrar a un análisis político de declaraciones a partir de declaraciones de este tipo. Es decir, a mí la figura de la presidencia de la República me merece respeto, y creo que nos merece respeto a todos. Y hemos pasado por demasiadas cosas en este país, aunque la memoria sea tenue y a veces se olvida con demasiada rapidez, y las instituciones se dañan así, con calificativos de baja monta, con ironías, con desprecios. A mí no me gustaba cuando alguno generaba ataques destemplados también respecto al presidente Piñera o respecto a cualquier presidente de la República en cualquier tiempo. Y por lo tanto, simplemente no estoy por darle luz al gas a ninguna declaración de este tipo, ni entrar a analizar si estas tienen o no tienen contenido político. Por lo tanto, respecto a este tema, yo no emito ninguna opinión más. Guterman Martínez, pero si bien usted dice las palabras de Evelyn Matei no merecen su comentario, pero lo que genera después el apoyo de la UDI, el apoyo, por ejemplo, escuchaba a Andrés Santa Cruz de la CPC decir que Matei había dicho algunas verdades, también algunos personeros de RN, entonces ahí ya se transforma en un tema político, aunque Osandón, por ejemplo, el senador Osandón dijo que él no comparte esa manera de dirigirse a la presidenta, bueno, en fin. ¿Me permite, Cecilia? Lo que yo creo es que pasa un fenómeno muy negativo en la política chilena de hoy. Camilo Escalona. Que es que hay determinadas personas o figuras que imponen comportamiento a sus partidos, ¿no? Por ejemplo, el exalcalde de la B se proclamó candidato a alcalde. Sí. ¿No? Y claro, lógico, tiene que salir el presidente de su partido a decir, oye, está muy bien, ¿qué hay que hacer? Si yo se lo había pedido, dijo respecto de la propia eventual postulación de Matei. Es decir, hay un empobrecimiento del rol de los partidos políticos, porque estos no están para este tipo de guerrillas sin sentido, no están para cultivar la insensatez los partidos políticos, por el contrario, están para poder dignificar la política, para hacer un ejercicio de la política distinto. Y entonces salen estas declaraciones bombásticas, destempladas, y condicionan la actividad de los partidos políticos, en lugar que sea al revés, en que estos dirijan la actividad política, en que estos puedan tener una altura de mira, en que puedan tener una mirada de Estado, en que puedan mirar a largo plazo, se ven completamente sometidos a esta contingencia que es profundamente desafortunada. Andrés Chadwick, ¿usted cree que la UDI se vio sometido a reaccionar y a apoyar casi obligatoriamente los dichos de Evelyn Matei? No lo veo así. Ahora creo que, escuchando a
a Camilo y a Guttenberg, uno ve una actitud de crítica hacia lo que ha dicho Evelyn Matei, pero lo ve en una actitud de una respuesta ponderada, no dramática y no descalificatoria. No fue lo que vimos ayer por parte del gobierno del gobierno. ¿Cuál es la frase que le pareció? Que había actuado con odio y con rencor. Creo que esa es también una respuesta que no apunta a aspectos muy directamente personales. Pero yo haría lo siguiente. Nosotros a veces tenemos también la tendencia a dramatizar ciertas cosas. Aquí ha habido alguna expresión, unos podrán compartir la forma, otros no, que ha apuntado a una crítica de carácter político, lo que se ha referido Evelyn Matei sin duda alguna, y conocemos lo que ha sido su trayectoria política, habla de las capacidades políticas para efecto de poder conducir o hacer una conducción acertada en el día de hoy, que de distintos lugares también se ha hecho esta crítica en otros tonos, en otra forma, cada uno tiene sus propios estilos, pero es una crítica política. Y en ese sentido, creo que lo que más que enredarnos en si palabras más, palabras menos, creo que lo que debiera concentrarnos es que hay un tema y que es una crítica a la conducción actual del gobierno que yo siento que no se está haciendo bien. Yo tampoco comparto la reacción de tratar esto en el ámbito personal como ocurrió ayer. Camilo Escalda. ¿No? ¿Se refiere a Osvaldo Andrade? Y también al ministro Elizalde, a los dos, me refiero a los dos, porque yo considero que esto no debe tratarse en el ámbito personal. Yo creo que es una como acá el propio Andrés Chadwick lo señala, independientemente de la forma, la senadora Matei, o ex senadora Matei, ha señalado una crítica política, ¿verdad? Ya, estamos de acuerdo en que ella insinúa una crítica política. Eso es lo que yo lo entiendo. Ya, sí. Perfecto. Pero esa crítica política, ¿cuál es la gravedad que tiene? Y es donde yo rechazo esa crítica política, porque busca sembrar la idea que el ejercicio de la Presidenta de la República como jefa de Estado está inhabilitado con los dichos que ella formuló. Eso es lo grave de esa declaración. Y en consecuencia, en cuanto a crítica política, yo la rechazo en su contenido de fondo. Y por eso creo que fue un error de los voceros ayer hablar en el ámbito de una crítica personal. Acá se tiene que dejar claramente establecido que no corresponde insinuar que la persona que está ejerciendo la presidencia de la República se encuentra inhabilitada en los términos de los dichos de la ex candidata presidencial Evelyn Matei. Yo quisiera decir, Guttenberg Cecilia, Martínez. En otra dimensión, hay un viejo reflexión o frase en política que dice: el fin no justifica los medios. O dicho en términos positivos, hay una relación entre medios y fines, al menos en la cultura humanista cristiana, un viejo pensamiento en el cual Maritain profundizó muchísimo. Los medios que uno usa dicen relación con los fines que uno tiene. Por eso las palabras y las formas tienen importancia. Los medios que uno usa dice relación con los fines. Las palabras que yo uso dice relación con los fines que yo quiero obtener. Y la política no se puede confundir ni con el populismo en las palabras, no se puede confundir con la farándula en las palabras, ni se puede confundir con la farándula, digamos, en su forma de expresión. Dicho de otro modo, la política tiene una estética, o debe tener una estética que le es propia. Cuando hablamos de que la política se desprestigia, cuando hablamos que los ciudadanos toman distancia frente a la política, en parte es porque ésta pierde su dignidad, pierde su seriedad. A alguno le parecerá entretenida cuando se usan palabras como las que estaban en comento, pero desde un punto de vista del fondo le hace daño a la seriedad de lo que debe ser serio. Y de ese punto de vista, yo creo que quien cae en el garlito de comentar lo que no debe comentar, le hace al final de cuentas juego a quien no mantiene esa relación de vida entre medio y fines.
A propósito de las reacciones del vocero, ¿qué es lo que dijo? La frase fue textual. Álvaro Elizalde manifestó que los chilenos quieren liderazgos constructivos y no agresivos. Sus expresiones son de rabia y rencor. No dijo la palabra odio. Perdón. Sí, no, quizás para rabia puede ser tanto. Ya, pero quería solamente por precisar. Ahora también estaba leyendo en el Mercurio hoy que decía a propósito de las opiniones de Nicolás Monkever, ¿no es cierto?, de RN. Edmundo Pérez Lloma culpó al ministro Izaguirre de los problemas del gobierno. Gutenberg Martínez al ministro Peñailillo. Sin embargo, la presidenta los defendió. Es evidente que el problema es ella y Evelyn Matei, más allá de las formas, tiene la razón. Ahí lo nombran el señor Gutenberg Martínez. Yo creo que no es conveniente comentar este tipo de... porque se le da más... pero yo dije, no fue en el primer café que culpó a Peña y Lillo. Yo tampoco recuerdo eso. Eso debe ser una... Lo dijo en su carácter de académico. Una reflexión que está haciendo el diputado Monkever a partir de las declaraciones que hizo el partido en términos de pedir que se reforzara la conducción política, y en la cual yo después en una declaración en algún medio indiqué que la conducción política era encabezada por el ministro del Interior. Debe referirse a aquello. Entonces tiene razón lo que dice el diario. Relativamente. O sea, Peña y Lillo debería salir del ministerio. No, le haría un favor a la presidenta cuando la democracia cristiana pide que se refuerce la conducción política y me preguntan a mí quiénes tienen la conducción política, yo indico que la conducción política la tiene el equipo político y que el equipo político lo encabeza el Ministerio del Interior y por lo tanto que hay que reforzar esa conducción política. Ergo, la conducción política se refuerza de muchos modos, ¿ya? Y uno de los modos, a mi juicio, es el generar, como ha dicho el presidente del Partido Socialista, una hoja de ruta clara, que no se cambien las prioridades cada 15 días, que las prioridades sean posibles de conseguir, que se hacerse cargo del programa y de los nuevos problemas, como por ejemplo colocar en prioridad la situación económica, porque es una situación preocupante, porque eso tiene efectos sociales preocupantes, y yo no lo veo que esté tan en la prioridad como debiera estar. Significa tener un cuadro de Estado Mayor que ordene esas prioridades, que vea cuáles son los recursos que tenemos y sobre esa base estructure las cosas, que prevea situaciones. Si nosotros estamos previendo un crecimiento en torno al 2 y tenemos un presupuesto hecho sobre la base del 3,6, eso significa que vamos a tener un déficit que vamos a tener que cubrir y que por lo tanto la reforma tributaria en parte vamos a tener que destinarla a cubrir el déficit. Y eso nos va a significar dificultades para cubrir otras acciones que queríamos hacer, a la cual queríamos destinar esa reforma. Bueno, eso significa una hoja de ruta en la cual uno se hace cargo del programa y se hace cargo de lo que significa gobernar, de los problemas que se van produciendo en el tiempo y que uno tiene que incluir en un plan estratégico. Eso para mí es la expresión hoja de ruta y eso significa reforzar la conducción política. Ergo, vuelvo a insistir, ergo, es la conducción política, la tiene el ministro del Interior. Entonces uno, a buen entendedor, pocas palabras. No, porque yo no estoy haciendo un cuestionamiento de personas para pedir cambio de personas. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice la declaración de mi partido, la necesidad de reforzar la conducción. Si uno quisiera cambio, pediría cambios en la conducción política. Sí, no, son dos términos distintos. Antes de cerrar el tema, Matei, ya le doy la palabra a Andrés Tadui. Solo recordar, porque está muy viralizado y muy comentado en las redes, es el video de la UDI que hicieron y mostraron ayer. ¿No lo vio? No lo vi. Es un video donde aparece Javier Macaya, Juan Antonio Coloma, Ena von Baer, Patricio Melero, Felipe Cuevas, que es el dirigente juvenil, bueno, en fin, Andrea Molinas, Boone, muchas personas. ¿Y Andrea Chagui no aparece? No.
que yo sepa. Jaime Belolio, Rodrigo de... Bueno, lo que dice es, yo me revelo, es la frase con que la mayoría de los participantes subrayan sus críticas. Me revelo frente al desempleo. No puede ser que en Chile las únicas personas que consiguen buenos trabajos sean los apitutados de la nueva mediocridad. Yo creo que ninguno de ellos está desempleado, me impresiona. Bueno, a ver, escuchemos un segundito cómo suena este video. Hace algunos meses atrás los chilenos confiaron en la presidenta Bachelet para que dirigiera el país. Han pasado muy pocos meses y los chilenos le han perdido la confianza. La UDI ha estado en terreno, trabajando con la gente, con la oposición social, para decir que no, con mucha fuerza, a todas las reformas que le hacen muy mal a Chile. Los chilenos nos rebelamos a que Chile se estanque en la mediocridad. Yo me rebelo porque Chile, que ha sido ejemplo en el mundo durante los últimos 30 años de calidad, hoy día sea ejemplo de mediocridad. Yo me rebelo que este gobierno se ponga una meta. Bueno, eso confirma lo que yo señalaba en el sentido Camilo Escalón. Y el video está en cooperativa.cl por si lo quieren ver. Ya, Camilo Escalona. Yo creo que los ultras le imponen su posición a la UDI. Eso es así, es lo que dije hace poquito rato atrás, en el sentido que las posiciones más radicalizadas, los más confrontacionales, se imponen a sus partidos, ¿no? Y esta expresión de yo me rebelo, lamentablemente yo la vinculo con el sentido de la crítica política de la ex senadora Matei, en el sentido de buscar la descalificación de una institución clave del Estado que es la Presidencia de la República. No me gusta para nada el tufo que tiene esta combinación de descalificación de la figura presidencial con la frase yo me rebelo. No me parece un buen augurio para el desarrollo de la vida política en el país en los próximos meses. Andrés Chadwick. Dos cosas. Primero quiero partir por lo que planteaba Guterres Martínez. Él hace una larga enumeración de las debilidades en la conducción política que él está observando y habla de la necesidad de fortalecerla. Lo que está apareciendo en el debate político y lo que estamos hablando como tema de fondo y que Camilo Escalona ha marcado su posición, es que esas debilidades no se ven que están siendo corregidas y se habla de una nueva hoja de ruta o de un cambio de rumbo. ¿A quién le corresponde tomar esa decisión? ¿Cuál es el cambio de rumbo? El propio Guterres Martínez hablaba de una hoja de ruta, de un cambio en las prioridades, los objetivos. O nueva hoja de ruta. La hoja de ruta que se dio a conocer después del comité político de Cerro Castillo. Le ruego no interpretarme, señor Chávez. No, sería imposible. Depende, no es muy difícil. Depende de dónde se mire, pero lo que hay es que se observan, y Guterres Martínez lo ha enumerado en términos muy explícitos, las distintas debilidades en la conducción política. ¿Cuál es el tema que está apareciendo hoy día? Que dado que eso hasta ahora no hay correcciones a esas situaciones, uno se pregunta, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de la conducción política en definitiva? Y en ese sentido es donde uno pide, otros lo están planteando, de que la Presidenta de la República, que ella es la responsable final, tome o adopte medidas para efecto de hacer esas o nuevas hojas de ruta o lo que nosotros planteamos, cambios de rumbo, para efecto de superar esas debilidades. Ese es el punto, y ese es el punto de fondo, que uno espera que la Presidenta a estas alturas de su gobierno tenga un papel y un rol más protagónico en la conducción o en las rectificaciones que hay que hacer. Ese es el tema central. Ahora el video o expresión de la UDI es una expresión de oposición usado en los lenguajes propios de la crítica política. Uno podrá estar de acuerdo o no, uno podrá decir, mira, no me parece esto, no me parece esto y otro, pero es una expresión del rol opositor que tiene hoy día la UDI expresado en los lenguajes visuales, ¿no? He sido aludido. Sí, pero muy a la pasada. Guterres Martínez, si me permite 2 segundos, vamos a ir a comerciales, porque si no me van a aludir a mí y en términos mucho más... Pero he sido aludido duramente, así que tengo derecho a réplica. GAES, el líder mundial en corrección auditiva, cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva. Vuelva a disfrutar los sonidos de la vida. Agende un chequeo auditivo gratis en gaes.cl o al 600-600-4237.
Y están los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, Acer será tu mejor opción, gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire V3, que tiene todo el poder de los procesadores Intel Core. Podrás hacer realidad tu próxima idea. Sí, Acer, haz que las cosas pasen. Vamos a comerciales, seguimos en el primer café con Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, Andrés Chadwick, y que no se nos olvide lo que pasó a la salida del comité político después en Cerro Castillo, donde se estableció cuáles eran los proyectos de ley hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de enero, esa famosa hoja de ruta que estaban hablando. Comercial. En Finlandia, un profesor tiene el mismo prestigio que un médico, y solo 1 de cada 10 alumnos logra entrar a una carrera de pedagogía. ¿Cómo restaurar en Chile el valor de un buen profesor? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Es que tengo que verlo. Es que lo voy a pensar. Es que, me duele aquí, que no sé, es que esto, es que lo otro. Siempre hay un es que para todos los que viven de las excusas. En Acer hacemos las cosas para los que buscan hacer ahora. Por eso creamos el nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 con Windows 8, para que nunca más existan excusas. Acer y Windows 8, trabaja mejor, diviértete más. ¿Ya? No, ya no me tienen que gritar para que escuche. Ni tampoco me tienen que decir 2 o 3 veces las cosas. Ya no escucho solo la mitad cuando hablamos en la mesa. Para mí todo cambió, porque fui a GAES. GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindamos un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Venga por su chequeo auditivo gratis. Reserve su hora en gaes.cl. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Chevrolet presenta un estreno solo para mujeres. Los secos de la mantención. Con la participación de Pedro, seco en bujías, Roberto, seco en alineación, Julio, seco en dirección, Sebastián, seco en frenos, Claudio, seco en luces y Fernando, seco en motor. Además, esta temporada también pensando en las mujeres se une al equipo Los Secos para tu cabello. Ven ahora mismo al especial Mujer Chevrolet. Haz la mantención de tu Chevrolet y llévate gratis un increíble secador de pelo Remington. Tú cuidas de tu Chevrolet y nosotros de ti. Más información en www.chevrolet.cl. Te conviene Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. El tema de la integración en nuestro colegio no es una teoría, la vivimos día a día. ¿Sabía usted que el 49% de los niños vulnerables de nuestro país estudia en colegios subvencionados? Se nos acaba el tiempo. ¡Yo defiendo mi colegio! Colegios Subvencionados de Chile. Black Friday hay muchos, pero uno para nosotras, solo uno. Ven al Black Friday de Alto Las Condes. Todos los productos que quieres con hasta 50% de descuento. Solo por este viernes 28 de noviembre, de 10 a 22 horas. Alto Las Condes, cuanto más alto, mejor. Este 13 de diciembre, contesta la llamada. Joe Vasconcelos, llamando a ser feliz. Gran concierto fiesta con todos sus éxitos, nuevas canciones y sus amigos. Máquina Candela, La Chicha y su manga y DJ Nach. Sábado 13 de diciembre, 21 horas. Explanada Matucana 100. Entrada sistema Ticketek y sin recargo en tienda nacional. Colaboran Chilevisión, Fotorock, Mutis y Televisión Música. Organiza La Raíz Producciones. Más info en el Facebook. Amigos de Joe Vasconcelos. Evento para mayores de 18 años. Invita Radio Cooperativa. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13,000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto.
Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. 17 grados. 17 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Seguimos ejercitando. Idea. Acer, haz que las cosas pasen. Y GAES, el líder mundial en corrección auditiva, cuenta con 21 locales en todo Chile para brindar un servicio especializado a personas con pérdida auditiva. Vuelve a disfrutar los sonidos de la vida. Agende un chequeo auditivo gratis en gaes.cl o al 600-642-37. Estamos con Camilo Escalona, con Andrés Chadwick, con Gutenberg Martínez, que se había sentido aludido y que tiene la palabra. Sí, yo creo que el análisis que hacía Andrés tiene el siguiente error. Estábamos hablando del tema de lo que es el diálogo al interior de la nueva mayoría respecto a si hay que reforzar o no, o por qué hay que reforzar la conducción política. La diferencia es que en el gobierno de Piñera era un gobierno personalista, que no tenía mayor relación o no respetaba a sus partidos políticos, y ahí está el resultado de lo que significó el gobierno en cuanto a los partidos, la crisis de la derecha, los distintos movimientos que hoy día se conforman. Esa es una forma de hacer gobierno muy tradicional, por lo demás en la derecha de los gobiernos personalistas. Pero en el caso nuestro, los gobiernos nuestros son gobiernos colectivos que integran a los partidos como fórmulas de integrar a la ciudadanía en la mejor relación y dirección de gobierno. Y en esa lógica, los partidos participamos y opinamos. Y como método, la autocrítica entre nosotros para mejorar las cosas es parte de nuestra vida. Y en ese mecanismo, los partidos damos opiniones para mejorar las cosas. Y por eso cuando nosotros decimos reforzar, es una expresión en positivo para hacer las cosas. Como bien se recordaba, el gobierno asume parte de esas reflexiones y hace un encuentro en el Cerro Castillo con sus ministros en que genera algunas prioridades. Yo creo que eso es un avance, pero que todavía se puede mejorar más, porque a mi juicio falta incorporar lo que son los problemas de la vida nacional que han surgido en el último tiempo, que no dicen solo relación con las prioridades legislativas. ¿Cómo cuáles? Como el tema de lo que pasó ayer con la PDI, como el tema económico, vuelvo a insistir. El tema económico nosotros nos puede penar durante 4 años. Eso debe estar, a mi juicio, mucho más en el centro de nuestras reflexiones. Los temas de reactivación, y más que de reactivación. Cuando yo hablo en términos de reactivación, quiere decir que estoy pensando que la economía vive un ciclo coyuntural y que por lo tanto es solo un problema de reactivar. La impresión que tenemos varios es que aquí estamos llegando a un problema estructural de la economía, en que supone un esfuerzo mucho mayor, mucho más difícil y que requiere un verdadero pacto social mucho más amplio. Entonces, bueno, sería más largo de explicar. Gutenberg, a los tres pregunto, cuando la presidenta Nicare habla de las concesiones, de la asociación público-privada, de que para que reactive la economía, no basta con eso. Yo creo que un plan de inversión es indispensable en el corto plazo, tanto del sector público como del sector privado. Y eso, de mi punto de vista, obliga a la autoridad económica a un rol más activo. ¿Cómo qué se puede hacer así? En el caso de la intervención de Icari, claro, la presidenta corresponde a su rol,
al rol de jefe de Estado, entregó una orientación, el país debe caminar en esa dirección, pero eso ahora hay que introducirlo desde el punto de vista práctico, en cuáles van a ser las obras, las direcciones. Por ejemplo, nuestro país tiene un potencial marítimo portuario gigantesco. ¿Cuáles van a ser las inversiones que nosotros vamos a hacer? ¿Cuánto van a ser las decenas de miles de millones que en eso se van a invertir? ¿Cómo se va a enfrentar el tema del transporte público a largo plazo en una ciudad que está agobiada y congestionada por los metros? Pero eso hay que traducirlo en un plan de inversiones concreto. ¿Y el anuncio de las nuevas líneas de metro? Pero falta el plan de inversiones, no hay un plan de inversiones. Pero, por ejemplo, Cecilia, el plan de reactivación que se entregó, que está muy bien planteado por el Ministerio de Economía, el mismo Ministerio o el Gobierno señala que su impacto sería de un 0,3% en el aumento del crecimiento del próximo año. 0,3. De lo que estamos hablando es que si el próximo año el crecimiento algunos lo sitúan entre el 2,5 y el 3. Estamos hablando que el impacto es bastante pequeño. Naturalmente eso no basta. Es decir, lo que está en juego es un cambio mayor, no es solo un cambio de coyuntura. Yo vengo de haber estado el fin de semana en Biobío, el puerto del Biobío, que me reclamaban todos, tú estuviste de candidato allá, que significa una obra mayor. No puede ser que la gente saque la madera desde allá al puerto de San Antonio. Hay ahí, Concepción tiene una baja de lo que era una zona industrial, la CAP está por caerse. Nosotros necesitamos una visión estructural. Andrés Chadwick. Cecilia, tu pregunta en forma muy directa, si eso es suficiente. No es suficiente. Prueba de ello es que nuestro crecimiento económico para este año, con suerte vamos a alcanzar un 1.8 y hoy día la OECD acaba de publicar su previsión, pronósticos para el crecimiento del país al año 2015 y 2016 y señala que vamos a crecer promedio en estos 2014, 2015, 2016 en una cifra igual o inferior al 3%. Entonces, claramente, la pregunta que tú haces, si estos discursos o estas palabras de la presidenta son suficientes, no. Y lo segundo, confesión de parte, relevo de prueba. Escuchamos a Camilo y a Gutiérrez Martínez señalar de que aquí se requieren cambios mayores. Lo que a mi juicio se requiere, y fundamentalmente, aparte de los planes de inversión, como se está señalando, es generar confianzas y certezas. Cuando tú tienes una agenda legislativa en el país, de que viene saliendo la reforma tributaria más profunda que se ha hecho en 50 años, donde aún sigue discutiendo si los particulares pueden o no, qué rol van a tener en el sistema educacional, donde se establece una reforma laboral que no sabemos cuáles van a ser sus contenidos, donde se habla de una reforma previsional. ¿Se debería saber ya cuáles son los contenidos? Me imagino porque está puesta en la agenda. Pero digo, y muy rápidamente. Está puesta en la agenda, pero ahí, se conocerá cuando se presente el proyecto. Bueno, entonces no nos quejemos después de que se generan inseguridades y cuando más aún al final de todo esto se dice que se está pensando una reforma constitucional que no sabemos cómo, cuándo, en qué forma, con qué contenido, entonces eso, nos guste o no nos guste, genera incertezas, genera inseguridades. Y el motor de la inversión en Chile no depende del sector público, depende del sector privado. Y eso es lo que se está hoy día puesto sobre la mesa y que falta. Quisiera matizar, un poquito con lo siguiente, porque también, sin perjuicio de lo dicho, en mi caso, hay avances que hay que reconocer. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos una buena noticia. Después del aprete, por decirlo de algún modo, que ha habido el gobierno en materia energética, por el sobreprecio que estábamos siendo víctimas los santiaguinos en el caso del gas, la empresa a cargo de esta distribución en Santiago ha señalado que va a rebajar en un 15% el precio del gas domiciliario. Y en paralelo, conocimos ayer o anteayer los acuerdos que se ha ido teniendo con varias de las empresas sanitarias en materia de sostener las tarifas del agua por bastante tiempo, y la rebaja a través de la aplicación del sistema del MECPO de 60 pesos que desgraciadamente las distribuidoras, y ahí tiene que haber una tarea de fiscalización, no han trasladado enteramente a los automovilistas. Eso también hay que reconocer que son medidas adoptadas desde el área del gobierno que significan una baja en materia de costo energético que tiene impacto directo en la activación de la economía. Es decir, el gobierno está haciendo cosas. Lo que yo estoy diciendo es que además de todas las cosas buenas que está haciendo el gobierno, tenemos que preocuparnos de una visión estructural de la economía. Quizás un Ministerio de Economía más potente, más preocupado de este punto, del futuro en esta materia. Hay un tema Camilo Escalona. Y yo creo que vale la pena insistir, que es
la incorporación de la ciencia y la tecnología al área productiva, sobre todo en las regiones, ¿no? Porque nosotros está claro que hay un problema estructural. La economía chilena no puede pensar exclusivamente en la reactivación de la economía china para garantizar altos ingresos por el precio del cobre. Y nosotros tenemos potencialidades en las regiones que no son utilizadas, ¿no? Yo lo he repetido muchas veces. Por ejemplo, en el propio caso de la región del Biobío, ¿no? Si se agregara a la producción de algas el valor agregado que éstas tienen desde el punto de vista de un producto alimenticio altamente nutritivo, su valor se elevaría muchas veces. Si lo mismo se hiciera con las uvas, si lo mismo se hiciera con las avellanas, si con un conjunto de productos alimenticios de nuestro país se aplicara la tecnología al ámbito productivo, las posibilidades serían enormes. Y eso es una tarea también de la autoridad y de las universidades. Es un esfuerzo público y privado el que se tiene que hacer con el propósito de poder aumentar nuestra capacidad de generar valor agregado, que es el problema crónico que tiene nuestra economía. Entonces ahí yo siento que los esfuerzos del sector público se tienen que incrementar decisivamente. Camilo Calona, la semana pasada usted dijo aquí en el primer café, como candidato a la presidencia del Partido Socialista, que era de una lealtad total con la presidenta de la República. Entonces yo digo, ¿por qué no le dice usted estas cosas? Cuando sea presidente, lógico, sería miembro del comité político. Pero ahora no puede, ella le hizo confianza, dijo usted, nombrándolo... Sí, su representante en la Universidad Federico de Santa María, en el Consejo Directivo. Pero usted no puede llegar como socialista, que es el partido de la presidenta, con esos planteamientos como aportando a la... Bueno, yo estos planteamientos los conoce la autoridad económica perfectamente bien, los conoce también... ¿Habló con ellos? Sí, por supuesto, es un diálogo que he sostenido permanentemente. Ok. Dos cosas, Cecilia, sí. Gutenberg recién ha hablado de que ellos desarrollan reflexiones colectivas. A mí muy democráticos. Claro, a mí pocas veces he visto reflexiones colectivas más críticas y me parece muy bien que así sea, tanto crítica en lo político como crítica en lo económico, porque es bueno saber que hay personas que desde la nueva mayoría están viendo la realidad. Y están viendo que las cosas tienen que cambiar, que tienen que cambiar las hojas de ruta. Yo hablo de cambiar contenidos y cambios de rumbo. El punto es que quien debe escuchar, y por eso que tú le hacías también la pregunta a Camilo Calona, quien debe escuchar es la presidenta de la República. Si ella tiene la conducción del país, ella tiene la conducción del gobierno, ella está y fue situada a los chilenos para precisamente gobernar. Y gobernar significa ver la realidad, escuchar lo que estamos viendo, tener conciencia de los problemas. ¿Estamos con problemas económicos? Por favor, estamos frente a un frenazo a la economía muy fuerte, que no es compartido no solo por los economistas, los distintos sectores políticos, las distintas opiniones, sino que lo está viendo la gente y lo está sufriendo en la realidad. Entonces, eso es el tema de hoy, que el gobierno escuche, vea la realidad, vea las reflexiones colectivas o las opiniones más críticas y que cambie el rumbo y haga los ajustes que es necesario, porque de lo contrario, lamentablemente, los problemas económicos se nos van a ir acentuando y los problemas de conducción política van a ir estando cada día más débiles. Pero ahora, en democracia, tanto la oposición como la fuerza de gobierno son responsables de la marcha del país. O sea, desde el punto de vista de un diálogo político, esto de que yo me revelo del video de la UDI, es obvio, es enteramente contrario al establecimiento de cualquier reflexión y diálogo democrático. Pero Camilo, nosotros como oposición, perdón, Gutenberg, pero nosotros como oposición hemos estado, y así se ha materializado, dispuesto a conversar, a dialogar, a buscar acuerdos permanentemente. Y en la reforma tributaria, considerando que era una muy mala reforma, sí estuvimos dispuestos. Bueno, es la única situación en que se nos ha provocado diálogo. En materia de educación, nadie nos ha llamado ni nos ha planteado ninguna situación. Lo que yo quería agregar es lo siguiente, es decir, primero decir, nosotros tenemos como método, e insisto en eso, tenemos un método de participación entre nosotros, por el cual exactamente somos de una reflexión, yo diría comunitaria, ¿ya? Para hacerlo en términos humanistas. Ahora, pero aparte de nuestra reflexión comunitaria, uno tiene que también en su comportamiento colaborar a lo que eso implica, porque yo leo ayer un debate en el cual la UDI cuestiona la renovación porque quiere mantener la reivindicación del golpe de Estado
como característica de los partidos de derecha. Ojo, entonces, que hay un militante de RN que también exigen someter a plebiscito la nueva declaración y evalúan impugnar la votación del Consejo. Pero los partidos democráticos se guían por votaciones democráticas en sus órganos internos. Si el 83% de Renovación Nacional en su Consejo aprobó eso es lo que rige, siempre habrá una minoría. Bueno, pero cuando Renovación Nacional toma la decisión de eliminar de su declaración de principio aquello, la UDI la interpela públicamente, poco menos como que estuviese haciendo una traición. Una reflexión comunitaria, entonces, esa reflexión comunitaria, indica que la UDI decide situarse en la extrema derecha del país y que su actitud opositora con el revélase, su actitud opositora con comentar declaraciones incomentables y asumirlas y darles un valor político y justificarlas, yo diría que no está en el espectro de lo que hay que reconocer que ha hecho Amplitud, Evópolis o Renovación Nacional o Renovación Nacional en términos de verdaderamente tomar actitud. En los tributarios se subieron al carro a última hora porque ya no les quedaba otra solución. Pero es decir, no hay una actitud colaborativa real, no es una oposición constructiva. Yo creo que son palabras injustas. Siempre a la UDI se le ha tratado de encasillar con intencionalidad de la extrema derecha. Yo soy una persona muy moderada, pero es el partido calificativo de ese tipo. Es el partido más grande de Chile en este momento. Lo cual no quiere decir que tenga la razón. No, pero tampoco es peligroso decir que eso es la extrema derecha, porque sería complejo. Y en segundo lugar, la disposición de la UDI, y ustedes son testigos de una historia, a poder contribuir con acuerdo y consenso, más aún, reivindicar eso como un estilo político, ha sido permanente. Cecilia, pero yo creo que hay un punto, ¿puedo señalarlo? Por supuesto, rápido. Que no podemos dejar pasar, que es el atentado de ayer contra el cuartel de investigaciones. Es demasiado grave lo que pasó ayer. Claro, se ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado. Es insuficiente. Y no la terrorista. Y dijo el subsecretario que para estos casos era más efectivo eso que la otra. Yo quisiera que un error, ese es un error del subsecretario, porque aplicar la ley de seguridad interior del Estado es señalar que lo que ayer presenciamos es una alteración grave del orden público, cuya penalidad es muy baja. Ayer no presenciamos una alteración grave del orden público. Ayer presenciamos un acto de características terroristas, así lo ha dicho el propio fiscal, así lo ha dicho senadores de la propia nueva mayoría, Felipe Arboe, que estuvo en la Subsecretaría de Interior. Vimos a una acción planificada, organizada, para cometer un delito de incendio, evitando que las personas pudieran fugarse. Ahora, el subsecretario dijo esto era más un acto de propaganda que de terrorismo. El subsecretario, por lo que yo le escuché, no cerró la posibilidad. Dijo que de acuerdo a los antecedentes actuales aplicaban la Ley de Seguridad Interior y estaban a la espera de los antecedentes que entregara la Fiscalía para efectos ulteriores. Es decir, no cerró la posibilidad de aplicar la ley antiterrorista posteriormente. Pero yo creo que es un error no haberla aplicado inmediatamente, porque en esto hay efectos judiciales o jurídicos, pero también hay efectos políticos y efectos comunicacionales. Ante el hecho premeditado, evidente, visto por las cámaras, de una acción de este tipo, en la cual hay una asociación, hay gente que se uniforma, que cierra un cuartel, en la cual se produce un atentado que es de toda connotación terrorista, a mí me parece que es un error grave. El atentado tenía como propósito Camilo no solo destruir el cuartel con esa cantidad de muertos, sino que además producir grave daño a las personas. Por supuesto. Entonces, yo creo que es un error comunicacional que nos hace daño a nosotros como gobierno. En eso yo creo que hay que tener decisiones rápidas y no generar estas imágenes que nos dejan como gobierno mal. Cecilia, yo estoy de acuerdo con usted. No, por favor, no se suban lo que no... Absolutamente de acuerdo. Esta reflexión es comunitaria entre los dos. Este es otro carro. En todo caso, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano niega que tenga que ver con ello, que eso no cabe duda. Yo conozco a José Bengoa, el rector, y conozco la comunidad de la academia y doy fe que no tiene nada que ver con esto. No es el punto. No digo porque hace parte de... Eso impermeable es en una sala, es un
objeto material de prueba de la comisión del delito, no será? Compromete a la universidad. ¿De dónde provienen estos atentados? ¿Cuál es la, no sé, ustedes como analistas políticos que son también tendrán alguna teoría, alguna hipótesis? Yo creo que es parte de la realidad que hay algún tipo de grupos que están por efectuar este tipo de acciones. Sí, es decir, bueno, pero ¿qué grupos de dónde vienen? Bueno, la categoría son grupos que por el tipo de acciones que están realizando uno podría caracterizarlos como antisistema. Más de eso es difícil decir. Que probablemente su organización es la no organización, pero ya eso es parte de un análisis mayor. Uno ve una foto de cuando van sacando las pruebas, los carabineros, en fin, y ve una bolsa donde se ve MIR. ¿La vieron? Sí, en la televisión. Y yo vi la foto en todas partes. Camilo Escalona. No sé si... yo considero de que son grupos extrasistema que tienen una voluntad de querer golpear violentamente al Estado, ¿no? Porque no tiene otro sentido la acción de tratar de destruir un cuartel policial de una brigada de homicidios en este caso, es decir, que no tiene nada que ver con ninguna otra situación. Entonces, policial. Pero en el último 30 segundos yo quiero decir algo positivo en relación a un día internacional que se conmemora hoy, que es el Día Internacional contra la Violencia Intrafamiliar. Exactamente. Que no se debe olvidar ni perder de vista porque uno de los avances civilizatorios del último tiempo, la condena a la violencia en el seno del hogar. A mí me parece, yo por lo menos lo rescato hoy día. Y yo no quiero terminar sin darles una buena noticia, que ustedes cuando vienen al primer café tienen una gran credibilidad. Ustedes todos los tres, todos nosotros. Yo creo que todos menos uno. Lo incorporado, los académicos. Oiga, todo esto a propósito de la encuesta del diario Cooperativa de hoy, Imaginación y Universidad Central, es sobre la opinión, sobre sondeos y sobre los medios de comunicación. Esa sí que universidad. Entonces, no como otras. ¿Qué tan creíble le parecen los canales de televisión? Poco creíbles, y nada creíbles, el 62,8%. Los exministros es terrible, no los creen nada. Las radios... Los que pretenden ser ministro menos. Las radios, ¿qué les parece? 77,9% dice muy creíbles. Muy creíbles. Las radios. ¿Qué tan creíble le parecen los diarios? Poco creíbles y nada creíble, el 60,4%. ¿Esta encuesta la mandó hacer la radio? Las radios. Los medios digitales, tamiti-miti, entre muy creíbles y poco creíbles, un poquito más, muy creíbles, 47,7. Y respecto... en la actualidad, empresas, universidades, centros de estudios y algunos medios realizan encuestas con el fin de medir la opinión pública, ¿cierto? En general, ¿cuánto confía usted en las encuestas? ¿Mucho, bastante, poco, nada? Nada. Y poco, 71,9%. Entonces, ¿y cuánto considera que influyen las encuestas? Ojo, en los políticos y en la política nacional, poco, nada. Eso es lo que yo le he dicho a Andrés, que no... 6%. Entonces, no pierda la oiga, pero hablando en serio, el hecho de que no influyan en los políticos las encuestas... Eso es lo que le pasa a la UDI, que no escucha la opinión pública. Estoy hablando en serio, Y eso es porque la presidenta lo escucha. Ya. Bueno, hay muchos temas que se nos quedaron fuera, como siempre. Muchísimas gracias a Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, Andrés Chadwick. Hasta la próxima semana. ¿No es así, señor Chadwick? Así es. Ya. Gracias.